El tema de hoy es palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Qué es este don? ¿Cuál es el significado? ¿Y cómo opera la palabra de ciencia en nuestras vidas? Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer algunos versículos para tenerlo como complemento, como estudio, y también la lectura recomendada para que profundicen más en el tema, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Entonces vamos a iniciar. Primero que nada, quiero comentarles que la palabra de ciencia, nosotros la vemos como un don, una manifestación del Espíritu Santo. De hecho, habíamos hablado ayer, antier, que cuando hablamos de don, estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, a los convertidos en Cristo, a los hijos de Dios. Comprendimos que todos, sin excepción, tenemos la capacidad dada por Dios, por medio del Espíritu Santo, para que se manifiesten los dones espirituales. Sin acepción de personas, sin excepción alguna, todos tenemos los dones establecidos, ¿cierto? Como se muestra en la palabra de Dios, discernimiento, enseñanza, de lenguas, etcétera, etcétera. Todos tenemos esa capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que no es posesión de nadie. La condición para que se den estos dones es que haya realmente una necesidad. No es que se hable don de lenguas por entretenimiento, ni por hablar, ni otro tipo de don, sino que debe haber una necesidad en la persona, en la congregación, de que este don se dé, don de sanación. Pues si no hay enfermedad, ¿cómo va a haber sanación? Tiene que haber una necesidad en el ser para que esto se dé. Porque Dios es efectivo, su voluntad es efectiva y es agradable y es perfecta. Y opera según los propósitos de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a leer Efesios capítulo 3, y vamos a profundizar en este tema. Hermanos, Corintios, y ahí está Efesios. Efesios capítulo 3 dice así, vamos a iniciar desde el 1 hasta el versículo 11. ¿Listo? Efesios capítulo 3, ¿lo tienen allí? Esto es lo que dice el Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y es que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en este misterio de Cristo. A nosotros se nos ha revelado el misterio por medio del Espíritu Santo, así como a Pablo se le reveló, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros, que antes éramos gentiles, que antes éramos personas naturales, y ahora recibimos la verdad por medio del ministerio que se nos fue dado en Cristo Jesús, el Evangelio ahora nos revela
ahora nos dice, ahora nos da sabiduría. Dice en el versículo 7, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a los propósitos eternos que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces la multiforme sabiduría se nos es dada ahora por medio de la Iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, por medio del Evangelio, conforme a los propósitos que son eternos, que son propósitos de Dios. ¿Listo? Ahora, entendiendo esto, lo que hemos leído en el capítulo 3 de Efesios, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Vamos a leer Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y busquemos en la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. ¿Tienen allí? Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Como habíamos leído antes en este capítulo 12 de 1 Corintios, estamos hablando de los dones del Espíritu, ¿cierto? Los dones de las manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Y vamos a ver aquí qué significa la palabra conocimiento. La palabra conocimiento que leemos allí, ¿cierto? Que leemos en este texto bíblico, es la palabra griega génosis, o la palabra de sabiduría, ¿sí? Es la palabra génosis. En el término que generalmente usaba el apóstol Pablo en estos textos, en sus escritos, para referirse al conocimiento, ya sea de la palabra de Dios, ¿sí?, que estamos ahora leyendo en la Biblia, o también para referirse al conocimiento de la omnisciencia de Dios, que no es otra cosa que el hecho de que Dios conoce todo lo que pasa, todo lo que pasó y lo que pasará, absolutamente todo lo conoce Dios. Entonces, dicho esto, podemos entender que el don de ciencia que se menciona aquí en el 1 Corintios, capítulo 12, se refiere a la manifestación espiritual del conocimiento de Dios a través de aquella persona que es hijo de Dios, que ha recibido a Cristo y que ahora maneja el misterio dado por el Espíritu Santo. Toda la verdad, todo el conocimiento de Dios se manifiesta allí por medio del Espíritu Santo en la persona que lo porta, en la persona que lo tiene, que son todos aquellos que son hijos de Dios. Es la revelación que Dios trae a su Hijo, al que le pertenece, respecto a una situación, a una persona, que se le presenta a una persona o que se presenta en un grupo, o inclusive en un país o en una nación también, se le muestra, se le presenta esta sabiduría para que pueda entender qué está pasando en el mundo, qué está pasando a su alrededor, ¿cierto?
Pero ¿por qué Dios le da esta revelación a los suyos? Porque el Señor nos muestra todo ese conocimiento. La intención de Dios es que nosotros seamos bendecidos. No es que nosotros recibamos reconocimiento. Bueno, eso es una añadidura. La principal razón es que usted y yo tengamos bendiciones, ¿cierto? Por medio de la sabiduría. Bendiciones a la persona que se le comparte o que se le muestra esta revelación, ¿cierto? La palabra de ciencia se diferencia de la profecía, ya que cuando hablamos de profecía se está hablando directamente a la persona por medio de la palabra. Mientras que la palabra de ciencia es la revelación de algo que el siervo de Dios no conoce, o sea, que no conocemos que va a pasar o que está pasando. Y es el Espíritu Santo de Dios quien le muestra en su mente y en su alma este tipo de información que siempre, como les dije, siempre tiene el propósito de ayudar según una necesidad que se presente a alguien respecto a un tema específico. No comamos cuento, como dicen por ahí, o no creamos que cuando hablamos de don de ciencia, o don de sabiduría, o de discernimiento, se usa para entretener o para adivinar cosas, ¿no? Hay que ser serios con las cosas de Dios. En este tema no estoy diciendo que el Señor no haga esto, sino que hay que tener cuidado cuando se usa esto para propósitos que no son de Dios. Y que sea el Espíritu Santo mostrándonos que cuando está usándose para entretenimiento, para show o para cosas que no son, porque ni siquiera para eso es dado y en eso no opera Dios. Ahí no está operando el Espíritu Santo de Dios en don de ciencia o discernimiento, sino que está operando otra cosa. No es el Señor, ¿cierto? Porque no es público siquiera. A veces este don de ciencia no es público ni es evidente. A veces puede que no sea evidente, pero está generando un beneficio a la persona que se le manifiesta a su alrededor, en sus seres queridos. Está generando un beneficio y pueda que de pronto no lo percibamos como o no seamos conscientes, pero generalmente el Hijo de Dios que está haciendo esto es consciente, la persona que está alrededor o la persona que se le manifieste. Veamos un ejemplo con el Señor Jesucristo, por supuesto, para que entendamos cómo opera este don y cómo se manifestó la palabra de ciencia en el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Por favor, vamos a Juan capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sí? Esto has dicho con verdad. Entonces podemos ver en este pasaje bíblico que la mujer samaritana tenía una necesidad. Tenía una necesidad, primero que todo, de ser restaurada emocionalmente. La mujer samaritana, recuerden que iba a recoger agua a cierta hora del día donde no
no iban varones, no iban personas, no iban otras mujeres a recoger agua, sino que ella solita iba en cierto momento porque ella tenía una necesidad emocional, una necesidad del alma. Y como había esa necesidad, pues Jesús confronta a esta mujer con su realidad. Nosotros a veces tenemos esa necesidad de ser confrontados, y la sabiduría y la palabra de ciencia llega a nuestras vidas para ser confrontados con la verdad, para que nosotros seamos exhortados. A veces la palabra de ciencia no nos va a gustar, muchas veces, pero necesitamos que Dios nos muestre y que nos exhorte qué es lo que está pasando con nuestra vida. A pesar de que el Señor Jesucristo recién conocía a esta mujer, Él hizo uso del conocimiento y la revelación que Él tenía del Padre eterno, de nuestro Padre celestial, acerca de la vida de esta mujer, para que fuera bendecida, La bendición consistía en que esta mujer se le iba a suplir esa necesidad emocional que tenía, y además iba también a compartir de este milagro que ella tuvo por medio del don de ciencia. Es increíble cómo a esta mujer se le fue revelado. Ustedes vieron muchos, o ustedes conocen muchos milagros en la palabra de Dios, en el Evangelio, de hombres que recibieron la vista, de hombres que fueron resucitados, de hombres y mujeres que fueron sanados. Pero este es un milagro que no conoce mucha gente. El milagro que se presentó en la mujer samaritana. Ella tenía estructuras mentales dadas por sus padres, estructuras religiosas, porque si usted lee todo el capítulo, y los invito a que lo lean en Juan 4, podemos ver que la mujer habla de que ella tenía también una forma de orar y un lugar de oración, y que ella esperaba al Mesías, pero según sus tradiciones, según sus creencias que le fue dada por medio de sus padres, de sus ancestros. Pero el Señor Jesús se le apareció e hizo un milagro en ella. Renovó su mente, renovó su corazón. Ya ella pudo ver con más claridad. Inmediatamente fue a compartir. Este es un milagro que se presentó, pero a veces no lo vemos así. Y a veces lo vemos como una historia de la mujer samaritana. Aquí hay un milagro que se presentó por medio de la palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia está para hacer milagros. Muchas veces nosotros no sabemos los milagros que se hacen por medio de la palabra de Dios cuando se comparte el mensaje de salvación. No sabemos, por ejemplo, qué tanto alcance tiene lo que estamos haciendo aquí en estas transmisiones. Cómo la palabra de ciencia llega a mucha gente. Tal vez yo no lo sé, pero el Señor, según sus propósitos y según la necesidad que se presente en el corazón de las personas, la palabra de ciencia exhorta, edifica y hace milagros en la mente y en el corazón de mucha gente. Esta manifestación espiritual de la palabra de ciencia puede resultar, por ejemplo, algo muy emocionante para la persona en el cual se manifiesta. Pero tengamos siempre presente cuál es nuestra motivación para ser usados por Dios por medio de este don. La única motivación correcta siempre será el amor que Dios nos tiene y el amor que Dios da. Miremos lo que dice la palabra acerca de esto, ¿cierto? En 1 Corintios, allí mismo más adelante, 13, versículo 2.
Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Pero a ver, espere. Dice, bueno, voy a leerlo aquí que no, como que me equivoqué, pero vamos a leerlo. Es otro versículo. Bueno, voy a buscarlo bien. No lo he encontrado. Repito, a ver, Primera de Corintios, capítulo 13, ¿lo tienen allí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Lo tienen allí? Estoy buscándolo. Primera de Corintios, capítulo 13, se me perdió. Versículo 2, aquí está. ¿Listo? Creo que ustedes ya lo tienen allí, ¿cierto? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí hablamos de ciencia. Si tuviese toda la ciencia del mundo, si tuviese toda la palabra de ciencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero no tengo amor, nada soy. No soy nada, de nada sirve. Entonces, ¿por qué se da el don de la palabra de ciencia en nuestras vidas? Por el amor que Dios nos tiene y para bendecirnos, por su misericordia a cada uno de nosotros, ¿no? Lo más importante para un cristiano no es en sí el milagro, porque muchos buscamos el milagro como el objetivo. El objetivo es que Dios obre a través de esa operación para cumplir los mandamientos que el Señor nos dejó como lo más relevante en nuestras vidas. Leamos entonces, vamos a leer Mateo 22, del 37 al 40, para ir terminando. Mateo 22, del 37 al 40. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos mucho que pensar acerca de nuestras motivaciones reales, de nuestro corazón, en estos temas de los dones espirituales. Hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar en estos temas esenciales para nuestras vidas. Vamos a ir desglosando cada uno de los dones o manifestaciones del Espíritu de Dios durante esta semana, mañana y la otra semana. Por eso los invito a que nos continúen siguiendo en las redes sociales y en este canal. Cada vez que nos establezcamos nosotros una meta en nuestras vidas, cada vez que queramos servir a Dios, es muy importante tener presente esto, lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo acerca de los dones espirituales. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la operación? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? Para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero haya sido para ustedes este tema de gran bendición.